Bueno, muchísimas gracias nuevamente, buenas tardes. Y bueno, es para nosotros importante poder hablar de la política sectorial para el desarrollo industrial. Y se van a dar cuenta que dentro de la política gubernamental, que esperemos se transforme en una política estatal para muchos años más, el tema alimentario, la soberanía alimentaria, la gobernanza, tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, empecemos. La siguiente, por favor. ¿Qué lineamientos tiene esta política? El desarrollar estrategias de articulación e integración económica, sectorial, donde hay unos rubros que son importantes para lo que es el gobierno, que tienen que ver con la parte agropecuaria, con la parte agroindustria, industria manufacturera, servicios y turismo. Cuando hablamos de turismo estamos hablando de la industria sin chimenea, ¿no? Pero durante muchos años en el país se ha ido dejando de lado industrias estratégicas que tienen que ver con la industria de alimentos también, como es la industria de la química básica. Ya les voy a ir mostrando datos más adelante, que hay industrias estratégicas que se desarrollan en otros países y no en nuestro país y nos han causado un retraso. Cuando a nivel de industria, cuando hablamos con otros países y se quiere verificar cuál es el desarrollo industrial de un país, la primera pregunta es, ¿cuántas plantas de ácido sulfúrico tienen o cuántas plantas de química básica tiene tu país? ¿Por qué? Porque la química básica son los insumos que se utilizan para todas las demás industrias. Entonces, en el país tenemos apenas una planta de ácido sulfúrico que se encuentra en eucaliptos, que es de mínima capacidad. No tenemos más industrias de química básica. Todos los químicos que son insumos para otras industrias se importan. Por lo tanto, si podríamos hablar de un concepto industrial, y hay alguna gente que habla de industria 4.0, que es lo que está en boga, lo último a nivel industrial, en Bolivia efectivamente estamos en 2.0. Estamos rezagados. Entonces, ahora que como país empecemos a poner industrias de química básica y el presidente y todo su gabinete se han enfocado en este tema. Estas industrias tienen que ver mucho con nuestro litio, con los carbonatos, con hidróxidos. Pero también el fortalecer alianzas estratégicas con el sector privado. La incidencia de la industria pública en el aparato industrial solamente llega al 8%. Eso significa que todo lo demás es industria privada. Entonces, el Estado tiene que realizar alianzas estratégicas con el aparato privado, ¿no? También promocionar una mayor articulación entre la infraestructura básica, la tecnología de la información y comunicación con otras actividades productivas. Hay muchas actividades administrativas que causan gastos, no costos, administrativos a las industrias. También debemos generar una política de industrialización enfocada en nuevas industrias. Han debido escuchar, vamos a poner unas industrias que van a sustituir las importaciones de diésel. Vamos a poner nuevas industrias con tecnología FAME, con tecnología DAV, que son nuevas industrias para que nosotros ya no dependamos de importación de diésel, sino nosotros produzcamos el diésel a partir de plantaciones o a partir del reciclaje de aceites. Ese tipo de industrias en el país no existen. A eso nos referimos con nuevas industrias, ¿no? Hay una parte muy importante que tiene que ver con ustedes, es el fortalecer los centros tecnológicos de innovación en diferentes ámbitos. La investigación existe en el país, pero todavía es incipiente. Y ahí tenemos que articularnos con las universidades, con ustedes. Hay maravillosas tesis, maravillosas. Pero necesitamos que esas tesis se adecúen al Plan Nacional de Desarrollo Económico Productivo. Es decir, que todo lo que haga
las universidades en sus tesis, tesinas, trabajos de grado, etcétera, sigan el enfoque del Estado, el enfoque del plan de desarrollo económico y social, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico, vemos que en la época de pandemia, nuestro Producto Interno Bruto Industrial se redujo a menos 12%. O sea, terrible. Para el rubro donde fue más complicado la incidencia de la pandemia y otros factores, fue para la industria. Y cuando estamos hablando de industria, tenemos que ver que de la cantidad de industrias a nivel nacional, del 100%, del Producto Interno Bruto Industrial, el 42% tiene que ver con industrias de alimentos. O sea, somos un país productor de alimentos. Ahora, cuando analizamos la base empresarial activa, nosotros en el Ministerio manejamos lo que antes era Fundempresa, ahora es CEPREC, donde se inscriben las industrias que son recientemente creadas o se actualizan las industrias. De ahí sale esta base empresarial. Como pueden fijarse, en el puntero, no sé si me ven acá, si se dan cuenta de toda la matriz empresarial en el país, lo que más hacemos como país es el tema de comercio y servicios, ¿no? Empero, la industria manufacturera es la que está generando mayor cantidad de recursos económicos. O sea, en cantidad no somos los primeros, los industriales, pero en pago de impuestos, en generación económica y en dinamización económica, sí es la industria manufacturera. Ahora, ¿por qué la política estatal, a partir de hace 2 años, tiene que ver con la industrialización con sustitución de importaciones? Porque esto es lo que se importa en el país. Bueno, hasta la gestión 2020, bueno, que es un año atípico, pero el año 2019, fíjense que las importaciones tranquilamente, si sumamos estos números, llegan a más de 4.000 millones de dólares en importación. Y no les estoy mintiendo, ustedes analicen, vean la ropa que utilizan. No quiero entrar a temas administrativos con la UTEPSA, pero no sé si estas sillas son nacionales, no sé si la mayoría es importado. Y esas importaciones implican estos montos. Nosotros nos hemos fijado, mire, en el tema de alimentos y bebidas, son 620 millones de dólares que han ingresado en importaciones. En el caso de artículos de consumo, 1.129 millones de dólares. Y en el caso de suministros industriales, 2.646 millones de dólares en importación. Entonces, haciendo un resumen, las importaciones del sector manufacturero ha implicado, como les decía, 4.393 millones la gestión 2019, un año más o menos típico. Eso tenemos que reemplazar, porque todos estos recursos se van del país. Todo esto se va del país. Estos 4.393 millones se van afuera. Entonces es hora de que nosotros produzcamos esto. Estamos viendo que hay una gran cantidad a nivel suministros industriales que tienen que ver con materias primas, insumos con valor agregado. Hay artículos de consumo, hay semiduraderos, pero también alimentos y bebidas. Fíjense, a pesar de que nosotros producimos una gran cantidad de alimentos, también existe una cantidad importante de alimentos y bebidas. Ahora, ¿cómo se ha estructurado la política de industrialización para sustitución de importaciones? A partir de un análisis del producto, del valor bruto de producción, perdón. ¿Qué es el valor bruto de producción? Es nuestra potencialidad de industrialización. ¿En qué somos buenos produciendo? Y la respuesta está aquí. Nosotros realmente somos un país que produce alimentos y bebidas.
Esta es la matriz industrial de todo el país a nivel valor bruto de producción. ¿Hay producción de minerales? Claro que sí. ¿De metales comunes? Sí. Hay fabricación de productos de caucho y plástico, pero fíjense que la mayor fortaleza como país tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces hemos hecho un match, un cruce entre nuestro valor bruto de producción, es decir, en qué somos buenos como país industrializando y cuáles son las importaciones. Y esto nos ha arrojado nuevamente el análisis de que tenemos que industrializar el país a nivel alimentos. O sea, poner industrias de alimentos. Poner industrias de insumos para industrias de alimentos. Poner plantas para producción primaria, para que se mejoren los rendimientos, para que esa materia prima pueda ser transformada en industrias de alimentos. Ese es el enfoque que se le ha dado ahora. Entonces, este es un pequeño análisis del valor bruto de producción con todas las importaciones. Entonces, obviamente existen muchas industrias, principalmente la que es la fabricación de maquinaria y equipo, que no es cero en el país, pero nos falta desarrollo tecnológico a nivel eléctrico, a nivel mecánico. Pero en el lado de los alimentos, fíjense que sí tenemos un desarrollo importante. Entonces, por estas razones, tanto por la cantidad de importaciones de alimentos transformados como por nuestro valor bruto de producción industrial, que es en su mayoría de alimentos, es que uno de los pilares de la política de industrialización con sustitución de importaciones es la industria de alimentos. Este es el modelo de sustitución de importaciones. Y el modelo tiene 4 aristas. Como pueden ver, una de las aristas es el desarrollo de la industria de alimentos y bienes de consumo. Otro tiene que ver el desarrollo de nuevas industrias. Aquí es lo que les decía de, por ejemplo, las industrias de biodiesel, del aceite reciclado, para sustituir importaciones de diésel. Pero también hay otras industrias. El tema de la liofilización es relativamente nuevo en el país. Ese tipo de industrias también están ahí incluidas, ¿no? Pero también está lo que les decía hace rato del desarrollo de la industria de insumos y suministros para la industria. Es importante que cambiemos el chip y dejemos de importar química básica. Otra vez, ácido sulfúrico, peróxidos, hidróxidos, carbonatos, si nosotros tenemos la materia prima. Y esto también va a niveles de fitofármacos. Nosotros tenemos más de 146 plantas endémicas que otros países como Austria, Cuba y Alemania están industrializando y nosotros no. O sea, sacar fármacos a partir de plantas. Lo están haciendo y nosotros no. Entonces, ya hemos puesto nosotros, van a ver un poquito más adelante, industrias estatales que van a desarrollar fitofármacos. Pero, conceptualicemos a que la industria estatal, equivocadamente, hay gente que piensa que ponemos industrias estatales para hacer competencia a la industria privada. Y esto no es así. Como han escuchado, me han permitido trabajar como gerente en empresas privadas y públicas. En la parte pública yo he estado en la empresa Lácteos-Bol y en la empresa MAPA. Y lo que hacíamos era lo que hacemos es articular al aparato privado con el aparato estatal. Y les doy un ejemplito. El año 2010 nosotros éramos deficitarios en producción de arroz. Deficitarios. Desde el año 2016 somos autosustentables en producción de arroz. ¿Cómo se ha logrado eso? Entre el aparato privado y el aparato estatal. ¿Cómo?
EMAPA ingresa a través de un proceso de subvención a la producción primaria y a la venta de arroz. Pero EMAPA tenemos apenas solamente en Yapacaní un ingenio arrocero. Todos los ingenios arroceros son privados. Entonces lo que hace EMAPA es alquilar los ingenios arroceros privados para que ellos pelen, para que ellos beneficien el arroz. Entonces, en realidad la empresa estatal lo que hace es un dinamizador de la economía. A nivel horizontal, pero también hay una articulación vertical, productiva. Y con la implementación de la subvención en la producción primaria, lo que hemos logrado es generar que hoy seamos sustentables en el arroz. Estamos ya pensando en exportar arroz. O sea, imagínense, hace años nos faltaba arroz, hoy estamos pensando en procesos de exportar arroz. Entonces, siempre conceptualicemos a la empresa estatal como una empresa dinamizadora de la economía, no como una competencia. Les doy otro ejemplo. Cuando era gerente general de Lácteos Bol, el primer desayuno escolar que ganamos en La Paz y Santa Cruz fue en una asociación entre Lácteos Bol y una empresa privada, grande. Ganaba el municipio porque reducíamos costos, ganaba la empresa privada, ganaba el Estado y se generaba nuevos empleos, distribución. El modelo que tenemos es un modelo mixto. Cuando se habla de un modelo socialista o comunista, únicamente eso es falso. El modelo que tiene Bolivia es un modelo mixto, donde convive más del 92% de la empresa privada con el 8% del aparato estatal. Pero ese 8% es importante porque dinamiza la economía y regula precios. Además, tenemos el último pilar que tiene que ver con el desarrollo sostenible y turístico. ¿Qué implica esto? Implica que cuando uno habla de turismo cree que es solamente un paseo, algo muy reducido, pero la industria del turismo es muy importante. Porque un hotel, por ejemplo, necesita muebles, necesita cortinas, necesita personal, necesita alimentos, entonces dinamiza la economía. Por lo tanto, es una industria. Sin chimenea, pero es una industria. Entonces, estos son los 4 pilares en los que está basada nuestra sustitución de importaciones. Ahora, para hacer posible esta política, son necesarias algunas tareas de entorno. El desarrollo de la agricultura para la industria de alimentos. Yo les pregunto, estamos aquí con expertos y con mucha gente de alimentos, ¿cuáles son los rendimientos de la producción primaria en el país? Terribles, les cuento, terribles. Nuestra industria de la soya, que es muy pujante y que es el producto que más exportamos, si comparamos nuestros rendimientos con rendimientos de otros países, estamos por debajo. Azúcar, exportamos azúcar, sí, nuestros rendimientos están por debajo. Lácteos, por debajo. El que vean, el que quieran. Rendimientos les estoy diciendo. Entonces, aquí hay una tarea porque ustedes que somos ingenieros o industriales o de alimentos que vamos a transformar, necesitan un determinado rendimiento, una determinada calidad. Un ejemplo, cuando estamos hablando del tema de lácteos, por ejemplo, nosotros tenemos una norma boliviana de lácteos, ¿ya? El país, desde el año 2010, a partir de esta empresa estatal, Lácteos Bol, que hoy es EVA, ha ido generando una política de fomento de desarrollo de la industria de lácteos. Hoy en día la industria de lácteos es la tercera industria del país. Hemos logrado un desarrollo económico, las familias de producción primaria que producen leche han mejorado sus condiciones de vida en un 20%. Pero, cuando analizamos, ¿por qué les hablo de la norma? Cuando analizamos la calidad de nuestra leche, cuando analizamos a nivel microbiológico nuestra leche, tenemos dificultades. ¿Y eso dónde repercute? En la industria.
porque por la calidad de leche que tenemos, se reduce la cantidad de productos terminados que podemos producir, en procesos de secado. Entonces, cuando hablamos del entorno de la producción primaria, no es solamente, sí, que produzca la producción primaria y pare de contar, no. Es un ámbito que tenemos que desarrollar, sino el siguiente eslabón en la cadena productiva, que es la industria, siempre va a estar rezagado. Entonces tenemos que trabajar en producción primaria. En este sentido, el gobierno ha sacado más de 20 programas de desarrollo agroproductivo, ¿no? Además, tenemos que desarrollar la siderúrgica, petroquímica, industria del litio, lo que les decía. ¿Cómo nosotros, si tenemos la materia prima, no vamos a generar química básica para otras industrias? ¿Cómo vamos a seguir dependiendo de la importación de química básica? También infraestructura vial, facilidades y conectividad. Necesitamos en la industria de alimentos principalmente procesos térmicos, gas. Necesitamos caminos. Las industrias se desarrollan sobre o en lugares donde hay caminos de alto tráfico, ¿no? Y asimismo, si es una micro, pequeña industria, igual necesita caminos, etcétera. Entonces, este es otro ámbito que tenemos que desarrollar. Y finalmente, el tema de institucionalidad y tramitología. Seguramente algunos de sus catedráticos les han señalado lo difícil que es hacer industria en el país, lo difícil que es crear industria en el país. Eso tiene que ver con esto, con la tramitología. Aquí estamos trabajando en un sistema único, como lo tienen otros países, donde existe una ventanilla única, donde se hacen todos los trámites administrativos para que todos los trámites, la creación de la empresa, la presentación de las acciones, las AFPs, todo esté en una sola ventanilla única. Pero además esté validado. Es decir, cada vez que uno de ustedes sea un emprendedor y quiera crear una industria y vaya al CEPREC a crear y lleve su carnet de identidad, que no tenga que hacer el mismo trámite para las AFPs, que no tenga que hacer el mismo trámite para otra instancia. Que en cualquiera de las instancias existe una ventanilla digital que valide la información. Que diga, presenten el carnet y ahí ustedes digan, no, yo soy Luis Siles. Y el sistema valide directamente. Entonces eso a ustedes les ahorra costo, al Estado le ahorra costos, a todos nos ahorra costos. Estamos trabajando en ello, pero tenemos que trabajar en el tema de seguridad. Hace 12 años más o menos, o 13 años, no sé si recuerdan, hubo un problema con el Estado norteamericano, que hubo un hacker que se metió y robó un montón de información y todo. Eso se hizo porque en Estados Unidos hace muchos años existe una ventanilla única de tramitología. O sea, es muy bueno porque reduce costos, pero toda la información está en una sola base de datos. Entonces, si no tiene la seguridad necesaria, es muy peligroso, ¿no? Pero estamos en eso. Imagínense que ustedes puedan ir a un banco a sacar un crédito y toda la información esté ahí, que no tengan que pedirle ninguna información. A eso estamos apuntando, ¿no? Ahora, otros puntos importantes para desarrollar la política son la calidad para la producción de la industria nacional. Aquí, no sé si me permiten hacerle una pregunta, bueno, no sé si están los DIVNORCA, pero ¿ustedes saben que hay un sistema boliviano de la calidad? ¿Funciona? Es otra pregunta, ¿no? Esa está más difícil, ¿no? El sistema boliviano de la calidad está conformado por instituciones públicas y privadas. Privadas como el IFNORCA y públicas como el IFMETRO, donde se ve reglamentación técnica, donde se ve normalización técnica, donde se ve evaluación de la conformidad, donde se ve la certificación, donde se ve la acreditación. En el tema de alimentos esto es súper importante. Los laboratorios que hagan los exámenes, por ejemplo, tienen que estar acreditados en lo que es la Dirección Técnica de Acreditación del IFMETRO. Los análisis de agua de las plantas de alimentos tienen que estar los laboratorios acreditados por la DTA. IFMETRO es el Instituto Boliviano de Metrología. El IFMETRO controla la hora, el metro,
el volumen, el peso del país. Es nuestro instituto patrón. Y uno dice, ¿cómo? Pero nos controla la hora, claro. Cada vez que uno va a hacer una transacción, hay una hora determinada y una validez determinada. ¿Quién valida esa hora por el país? IFMETRO. Cada vez que uno va a realizar una venta y una venta de un producto de alimentos pesado, ¿quién ha validado que esa balanza está bien tarada, que cumple con los parámetros? IFMETRO. Cuando ustedes van a cargar gasolina a las gasolineras, ahí tiene que haber un sello del IFMETRO, porque ellos controlan que el volumen que se les entregue es el adecuado. Entonces, ¿hay un sistema boliviano de la calidad? ¿Hay que fortalecerlo? Sí, pero hay un sistema boliviano de la calidad. Reglamentación técnica. La reglamentación técnica es un instrumento que utilizan muchos países. Colombia saca cientos de reglamentos técnicos al año para defender a su industria, utilizando sus propios, sus legítimos objetivos como país. Colombia, más de 100 reglamentos año. Bolivia, ¿cuántos reglamentos creen que tenemos? ¿Nada? ¿Nadie? 2 reglamentos técnicos. Uno de cemento y otro de botellas PET. Ustedes saben que ahora las botellas PET en el país tienen que tener el 30% de material reciclado. Ese es un reglamento que lo hemos sacado hace unas gestiones con nosotros. Y igual hace unas gestiones, un reglamento técnico para el cemento. Punto. Period. No hay más. No me crean, entren a la página de la Organización Mundial de Comercio, o a la CAN, o al Mercosur, y van a ver que todos los países sacan cientos de reglamentos técnicos cada año. ¿Qué es un reglamento técnico? Es una norma que tiene un capítulo de sanciones, porque es de cumplimiento obligatorio. Una norma es de cumplimiento voluntario. Un reglamento es de cumplimiento obligatorio. Y el reglamento viene estipulado por un decreto supremo, una ley o una resolución ministerial. Y principalmente protegen a las industrias. Por ejemplo, en el caso del cemento, lo que hemos hecho es señalar que hay un volumen y que hay un valor de clinker, que es un insumo para la industria de cementos, que necesitamos en el país por las condiciones de altura y demás. Entonces, industrias privadas, para poder introducir su producto al país, tienen que realizar esos exámenes, por lo tanto se encarece su importación, por lo tanto estamos protegiendo a la industria nacional. Así es como funciona más o menos un reglamento técnico, defiende a la industria. Entonces imagínense cada vez que una industria boliviana quiere importar algo a Colombia, tiene que ver los cientos de reglamentos que tiene la hermana República de Colombia para poder exportar. Y eso es validado por la Organización Mundial de Comercio y hay un procedimiento, ¿no? Entonces, estas son las condiciones de entorno, algunas. Aquí está el tema de investigación y desarrollo, donde las universidades están muy inmersas y tienen que estar inmersas, porque como les decía esta mañana, hay una gran cantidad de tesis, tesinas, trabajos de grado, etcétera, pero que no van exactamente de acuerdo con lo que es la política estatal o la política de desarrollo económico y social. Estos son los pilares. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que deberíamos enfocarnos en lo que es industrias de alimentos, lo están haciendo bien, pero también en nuevas industrias, en industrias para insumos y también para el turismo. Y sus tesis deberían enfocarse en estos pilares para solucionar problemas en estos pilares, ¿no? Ahora, obviamente, otro pilar importante es la inversión y financiamiento. Aquí seguramente han escuchado del crédito Sí Bolivia. Bueno, es un crédito que se da por el Estado a 0,5% de interés. Y si no, hablen a sus colegas, a sus padres, hay un financiamiento importante. Cuando uno saca un crédito siempre paga interés y capital. Que el interés es 0,5 implica que es como si tu papá o tu mamá te prestara, o sea, es casi cero el interés. Y hemos puesto 2.611 millones de bolivianos
hasta el año pasado como crédito para todas las industrias. De esos millones, el 46% tienen que ver con industrias de alimentos. O sea, las industrias de alimentos son los que mayor cantidad de créditos han sacado. Pero este año, a través de la ley, a través de un nuevo decreto, hemos ampliado en 1.130 millones más de bolivianos de crédito a la misma tasa de interés. Entonces, este factor importante para la política de sustitución está dado por el gobierno. Además, tenemos que ver el tema de tecnología. Igualmente, hay un decreto supremo y una ley financiera que habla de que hoy en el país no producimos maquinaria y equipo. Y aquí va otra pregunta. ¿Cuál es el retraso tecnológico que tiene Bolivia con países limítrofes como Brasil? A nivel industria, ¿no? ¿Nadie? En años. Si hablamos de Brasil, 30 años. Entonces, ¿cómo se reduce esa brecha tecnológica? Inicialmente, importando esa maquinaria y equipo. Y en ese sentido, hemos sacado un decreto supremo que reduce al 0% la importación de maquinaria y equipo para la industria, para la construcción, para la minería y para la parte agropecuaria, buscando que se reduzca la brecha tecnológica. A la fecha son más de 3.500 millones de bolivianos que se han importado en maquinaria y equipo. Igualmente, el rubro que más ha importado, alrededor del 23%, tiene que ver con la industria de alimentos. Entonces, muchas de las condiciones que estoy señalando acá han sido dadas ya por el gobierno, pero, como les he dicho, la incidencia a nivel estatal es solo del 8%. Hay un 92% que es la industria privada y tiene que aprovechar estos incentivos. Todos los países, cuando están en esta época de recuperación económica, siempre implementan este tipo de medidas, financieras, no financieras, de sacrificio impositivo, que lo estamos haciendo. Si se dan cuenta, en todo lo que les he dicho, siempre ha estado la industria de alimentos metida, como la más fuerte, como la de mayor desarrollo y también la que genera mayor empleo. Ah, y un detalle, la que más mujeres emplea, 42%. Y eso tiene hasta razones técnicas. Nosotros los hombres, una sola cosa podemos hacer, ¿no? De verdad, el 42% tiene que ver con mujeres en la industria boliviana, tanto en producción primaria como en industria. Cuando se hizo un estudio hace varios años atrás, a partir de San Andrés o San Simón, no recuerdo, se verificó que las mujeres están principalmente en todo lo que tiene que ver el área de calidad. Se verificó en el estudio que las mujeres tenían, las ingenieras de alimentos, o químicas o industriales, tenían mejores rendimientos, o sea, los resultados de su trabajo eran de mejor rendimiento que el de los varones en un lapso de 5 años. O sea, habían detectado más cosas, habían controlado más cosas, habían prevenido más cosas y por lo tanto habían ahorrado mucha plata a las industrias. No es que nosotros no sepamos hacer las cosas, pero el rubro de alimentos emplea a muchas mujeres, ¿no? Entonces es un tema súper importante. Aquí están varios de los decretos que ya les he señalado, que tienen que ver con la reactivación económica. Lo del crédito es el FIREDIN, es un fideicomiso que el Estado ha sacado para dar recursos económicos frescos a todo el aparato industrial. También tenemos el decreto 4579, que es el de IVA importaciones, que les decía. Pero además hemos sacado algunas normas
que tiene que ver con el fomento a las exportaciones de nuestros productos y de protección también. Y hemos creado nuevos mercados. Esto es importante. Si vuelvo al anterior, una de las medidas para que los recursos se queden en el país es fomentar el consumo interno. No vale mucho si nosotros damos recursos frescos a través de créditos o a través de exenciones impositivas si el mercado interno no está fortalecido. Y esto tiene que ver con la calidad de nuestros productos. Y aquí volvemos a caer en el sistema boliviano de la calidad. Es decir, tenemos que cambiar el chip de pensar de que todo lo que llega por importación es mejor que lo nuestro. Nosotros exportamos, por ejemplo, soya en granos, sí, pero exportamos también aceite. Exportamos textiles, exportamos madera, exportamos mármol, exportamos minerales, exportamos papel craft, exportamos cartón, exportamos una infinidad de productos. Como les digo, hoy la balanza comercial es positiva en más de 1.100 millones de dólares. Eso significa que estamos exportando esa cantidad más de lo que importamos. Es decir, afuera están valorando nuestros productos. Pero resulta que en el país usualmente preferimos el producto extranjero. Y ese chip tenemos que cambiarlo con ustedes, jóvenes, con nuestras guaguas, en las universidades, en todo lado. Tenemos que ser muy nacionalistas en cuanto a lo que implica producción nacional. En ese sentido, uno de los esfuerzos que ha hecho el Estado es fortalecer el mercado interno, sacando un decreto supremo de reglamentación de las compras estatales. Las compras estatales en el Estado implican más o menos 9.000 millones de dólares por año. Todas las compras estatales del Estado, de los municipios, de las gobernaciones, de todos. Hasta antes de este decreto supremo, un alcalde podía construir y comprar puertas chinas, mármol chino, ventanas chinas, todo. Desde la promulgación del decreto supremo, ahora todo tiene que ser nacional. Solamente si hay un producto que no se produce en el país, necesitan un permiso de mi viceministerio para que puedan importarlo. Entonces ahora estamos obligando a que los municipios, las gobernaciones y el Estado central compren lo hecho en Bolivia. Las compras estatales siempre se ven por calidad y por precio, pero ahora desde el decreto supremo es calidad, precio y hecho en Bolivia. Entonces estamos haciendo que el dinero se quede en el país. Pero además hemos sacado, bueno, no está acá, un decreto supremo que tiene que ver con la reglamentación de los refrigerios en el aparato estatal, que es el consúmelo nuestro. En Santa Cruz se mueven más o menos 14 millones por mes en ese mercado, que es nuevo. Eso implica que todos los servidores públicos hoy están obligados a consumir producto hecho en Bolivia a través de una aplicación móvil. Porque antes se les daba un refrigerio que eran 18 bolivianos por día y con ese dinero se compraba usualmente producto importado, ¿no? Hoy en día no, se nos obliga a que tenemos que comprar producto hecho en Bolivia. Entonces, una arista importante para que la política de sustitución de importaciones con la arista de desarrollo de la industria de alimentos es el mercado interno. Y en esta aplicación del consumo de lo nuestro, ¿cuáles creen que son las industrias que más venden? ¿Y cuál es el producto que más se vende? Dos productos son de alimentos. Casi, son leche y arroz. Son los productos que más se venden, ¿no? Entonces, es importante que generemos también, que fortalezcamos el mercado interno a nivel país, ¿no? Entonces, estos son los resultados. Obviamente, en la política que les he mostrado, el Estado está presente a través de la implementación de industrias y de la regulación. ¿Qué industrias se están poniendo, se han ido poniendo?
Tenemos industrias de vidrio. Esta es una de nuestras industrias estatales más exitosas, en el entendido de que hoy en día está exportando botellas de vino a dos de las más grandes bodegas de la Argentina. Una en Tucumán y otra en Buenos Aires. Pero también tiene convenios firmados con varias industrias de Tarija, La Concepción. Es el proveedor de todo lo que es la cervecería boliviana, es la proveedora de todo lo que es Coca-Cola, todo lo que es Pepsi, que es la cervecería también. O sea, es el mayor proveedor de botellas. Entonces, lo que hace es venderles las botellas de vino o de Coca-Cola o de cerveza a un precio menor del que importaban. Entonces, con eso sustituyo la importación, gana la industria, gana el Estado, ganamos todos. Además, tenemos plantas de cartón, plantas de cemento, plantas de papel, plantas de residuos, plantas de semillas, plantas de fertilizantes. Cuando estamos hablando de la parte agropecuaria inicial, es necesario también fortalecer los insumos para la parte agro de alimentos. Ahora que tenemos una guerra de Rusia y Ucrania, que son grandes productores de fertilizantes, imagínense cómo se ha incrementado el costo para los productores primarios. Entonces el Estado tiene que intervenir poniendo industrias de fertilizantes, tiene que intervenir o haciendo industrias mixtas con los privados, poniendo industrias de fertilizantes, poniendo industrias de pesticidas, de bioinsumos, ¿no? Y en ese sentido ya tenemos algunas plantas y vamos a poner más plantas. También tenemos plantas de camélidos, tenemos plantas de computadoras, de las quipus, no sé si recuerdan las quipus. Pero además tenemos varias plantas que tienen que ver con lácteos, en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Tarija, en El Beni, en Cochabamba, en La Paz, en Cochabamba, Sucre, La Paz, Cochabamba, una planta de industrialización de productos amazónicos en Pando, almendra, en el Alto, porque esto es una planta que va a hacer chocolate con almendra, una planta de quinoa en Oruro, plantas de EMAPA. El almacenamiento de los alimentos, hermanos, es muy importante y por eso es un pilar en la política, porque de acuerdo a datos de organismos internacionales, vamos a tener crisis de agua y si hay crisis de agua en unos años va a haber crisis de alimentos. Entonces, como país tenemos que almacenar los alimentos. Por eso es que tenemos un programa de acopio y almacenamiento de granos estratégicos. ¿Cuáles son estos granos? Trigo, maíz, arroz y soya. Los de mayor incidencia económica en el país, por la canasta familiar. Entonces, por eso es que EMAPA está implementando plantas de acopio, almacenamiento de granos en Cuatro Cañadas, Santa Cruz, en San Pedro, Santa Cruz, en Cabezas, Santa Cruz, en Caracollo, en Oruro, en Yapacaní, este es el que les decía de arroz, y de granos también en San Julián. Y además aquí vamos a tener una planta de aceite estatal, ¿no? Entonces, como ven, miren, prácticamente toda esta inversión es Santa Cruz. Y van a haber más inversiones todavía, ¿no? Otra metodología, como les decía, a través de fortalecer el mercado interno, es con la presencia de EMAPA a través de supermercados que ayudan al empresario a vender sus productos. Aquí en Santa Cruz hay 7 puntos de venta, pero nos falta, tenemos que poner más, ¿no? En total, EMAPA tiene 70 puntos de venta a nivel nacional. ¿Qué silos están en implementación? Tenemos Ibirgarzama en Cochabamba, San Andrés, tenemos en Viacha, en La Paz. Uno dice, pero los granos se producen en Santa Cruz, ¿por qué están poniendo silos en Cochabamba, en Oruro, en La Paz? Porque necesitamos centros pulmón. O sea, necesitamos centros donde llegue y de ahí se almacena y de ahí se distribuye.
¿Va a partir los granos de Santa Cruz, de Tarija, etcétera? Sí, pero tienen que llegar a centros pulmón para ser distribuidos, porque ya van a ir viendo a nivel logístico, a nivel costos del grano, tiene mucho que ver el tema de logística, el costo de transporte. Y muchos de los granos, por ejemplo el maíz, no tiene que ver con el consumo directo humano, pero sí es el principal alimento para los pecuarios, para el pollo, para el cerdo, para la vaca. Entonces, esos granos también tienen que tener almacenamientos específicos para mantener un precio de la carne. Y bueno, además tenemos en Pailón, el que les decía, y de Ixiamas en el norte de La Paz, ¿no? Entonces, solamente para darles un pantallazo de todas las inversiones, estamos hablando de más de 7.000 millones de bolivianos en inversiones que el Estado está realizando con plantas, con industrias. Pero igual, todas estas inversiones implica únicamente el 8% de todo el aparato productivo. Para esto, en estos últimos 2 años, el presidente nos ha autorizado una bolsa solamente para industria de 2.5 mil millones de bolivianos para nuevas industrias, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, las que les decía, los UCOs. En el ámbito industrial extranjero se les llama UCOs a las industrias de reciclaje de aceites. Vamos a tener plantas de reciclaje en Santa Cruz y aquí también vamos a tener un centro de limpieza y generación de aceite bruto para ser vendido a la planta FAME de yacimientos para ser transformado en biocombustible. Eso también va a estar en Santa Cruz. Pero además, en conjunción con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los que se ocupan de la producción primaria, vamos a poner una planta también en Santa Cruz que tiene que ver con la extracción del aceite de palma, de macororó y de jatropa. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Rural va a realizar plantaciones de estas plantas y nosotros vamos a poner plantas que van a sacar el aceite de estas plantas. Igual para ser llevadas a una planta FAME o a una planta HBO de yacimientos para ser transformado en biodiesel. Entonces, bueno, estos son más proyectos que tenemos. Como les decía, en el caso de la planta de Envibol, ya tiene su capacidad utilizada real al 85%. Eso a nivel industrial significa que tienes que ampliar la planta. Entonces ya la estamos ampliando. Y vamos a tener también plantas piscícolas. Aquí me voy a detener un punto porque tiene que ver con alimentos y con la industria de alimentos. Realmente en el país consumimos demasiado pollo. Somos el tercer mayor consumidor de pollo de Sudamérica. Terrible. O sea, bien para los avícolas, para la dinamización económica, etcétera, pero estamos teniendo... ¿Saben en qué se traduce esto? En problemas de salud. Y eso implica que nosotros como Estado tenemos que invertir más recursos, muchos más recursos en el tema de salud. Entonces, estamos cambiando un poco la matriz productiva a nivel alimentos y estamos construyendo plantas piscícolas. ¿Saben cuánto es el consumo per cápita de pez en Bolivia? Echen pluma. ¿Cuánto? 20 kilos por persona al año. Promedio. Y eso es nada. Ah, no, en pollo estamos sobre los 250. Y hay más, ¿no? Pero no consumimos pescado. Ah, y en el tema de la leche, no les he preguntado de leche, ¿cuál es el consumo per cápita de leche, de lácteos? Que es una de las industrias más importantes en el país. 64 litros por persona al año. 64 litros por persona al año. Por eso es que tenemos que mejorar el consumo interno. Bueno, estaba hablando de los pescados. Entonces, tenemos que transformar nuestra matriz, dejar de consumir tanto pollo, o sea, consumamos, está bien, pero cambiemos un poco la matriz a consumir pescado, que es más sano,
que genere empleos también. Entonces, vamos a construir 4 plantas piscícolas en el país. Una en Tarija, otra en La Paz, una en Santa Cruz, Yapacaní, y tenemos otra en Cochabamba. Entonces, vamos a construir estatales plantas para que se produzcan peces, para que se pueda cambiar un poco ese consumo y ya consumamos lo que se pide, o lo que deberíamos consumir mínimamente, ¿no? Y bueno, estábamos hablando esto con el compañero de Tarija, la implementación de planta procesadora de cebolla, ajo, otros, en Tarija el Puente. Lo que se ha hecho para armar la política de industrialización es ver cuáles son las potencialidades de cada región. ¿Qué produce Santa Cruz? ¿Qué produce Tarija? ¿Qué produce La Paz? ¿Qué produce Oruro? ¿Qué produce Potosí? Ahí poner plantas. Y a partir de estas plantas generar dinamización económica, principalmente alimentos. Si se dan cuenta, la mayoría de las plantas de las que he hablado tienen que ver con alimentos, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen del Firedin que les decía del crédito Sí Bolivia. Y miren, de los créditos que les dije hace rato, la mayor cantidad de créditos van a Santa Cruz y la mayor cantidad tiene que ver con alimentos. Y está bien, para eso lo hemos creado, para que las industrias de alimentos saquen estos créditos. Esta es la plataforma que les decía, esto es al 21 de septiembre. Obviamente porque la mayor cantidad de los servidores públicos estamos en La Paz, la mayor cantidad de ventas es en La Paz. Pero miren la cantidad de recursos que se está moviendo, 132 millones de bolivianos. Es un nuevo mercado, tenemos que fortalecer el mercado interno. Y en el caso de Santa Cruz estamos hablando, yo me había quedado corto hace rato, son 17 millones. En el caso de Cochabamba, 13 millones, en el caso de Tarija, 5.1 millones. ¿No? Entonces, esta es una muestra de lo que se hace como Estado, se está haciendo como Estado, pero lo que quiero que se les quede en la mente tiene que ver con la política. La política tiene un pilar que tiene que ver con el desarrollo de la industria de alimentos y bienes de consumo. Si somos autosostenibles, autosustentables en el tema de alimentos, vamos a generar bondad económica para el país. Como les he dicho, es un gran dinamizador económico, un gran contratador de empleos, un gran aporte para todo el país la industria de alimentos. Pero como les he demostrado, hay muchas aristas que están sueltas. Este tema de producción primaria es una tarea pendiente, sí, del Estado, pero el Estado somos todos. Es el gobierno, pero ustedes también. Las universidades también, ¿no? Y obviamente el tema de la institucionalidad, igual, el tema de la infraestructura. Y obviamente cuando estamos hablando de investigación y desarrollo, esa sí es una tarea específica de las universidades, y lo que nosotros le pedimos, si me permiten al rector, es que nos articulemos, y el Estado, a través del Ministerio de Industria, estamos completamente aperturados a realizar cualquier tipo de convenios. Tenemos un convenio firmado con la CV, pero eso es para la parte estatal, podemos hablar con la parte privada, para pasantes y para que los profesionales de los últimos cursos puedan realizar sus prácticas en todas las empresas estatales. Y como han visto, no estoy hablando de 2 o 3 plantas, estamos hablando de decenas de industrias que ya hemos colocado. Y la idea no es que se queden todo el tiempo estimados como servidores públicos, sino es que vayan a la industria pública, aprendan, vean la tecnología, estén unos años y después pongan su propia industria. De eso se trata la dinamización económica. No se trata de que entre un servidor público y se quede, bueno, si quiere que se quede, ¿no? Pero lo mejor es que se quede, aprenda y replique. Se quede, aprenda y replique. Eso es la empresa estatal, es una dinamizadora de la economía. Vas, aprendes, mejoras, aportas y después sales y pones tu industria. Micro, pequeña, mediana, grande. O al aparato privado con el que yo me reúno todo el tiempo, se les ha aperturado y se les ha dicho que estamos aperturados a tener empresas mixtas. Obviamente no en el ámbito estratégico, ¿no? Pero en todos los demás ámbitos sí. Entonces,
Esto es lo que quería exponerles como nuestra política de sustitución de importaciones y que tiene un pilar que tiene que ver con este Congreso Internacional, que es el desarrollo de la industria de alimentos. Es muy importante. No podemos dejar de estar como gobierno en este tipo de congresos, ¿no? Y agradecerle al rector y a todos ustedes y presto cualquier consulta. Muchas gracias.